Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de estudio de I Ching. Este va a ser nuestro primer encuentro oficial, se podría decir. El anterior fue una suerte de presentación en la que estuvimos hablando un poco de en qué consiste el texto, un poco de contexto histórico también, y quiénes fueron los que aportaron o hicieron sus contribuciones para conformar lo que es el I Ching tal como lo conocemos hoy. Vamos a volver probablemente sobre esos temas que vimos en el encuentro anterior, pero la idea de la clase de hoy, bueno, tenemos varios temas como para ver. Quería comenzar por los métodos de consulta, que fue a donde cortamos también en el encuentro anterior, y básicamente tenemos dos métodos de consulta principales, habíamos mencionado, el de las varillas y el de las monedas. El de las monedas yo utilizo unas piedras chatas, me resulta más cómodo, en los cuales tengo dibujado, por ejemplo, de un lado tres puntos y del otro lado 2 puntos, ¿no? Esto lo vamos a repetir cuando, cuando estemos viendo cómo se calcula, porque el método de las monedas, digamos, tengo que sumar el valor numérico obtenido de lanzar. Si tengo de un lado 3, del otro lado 2, puedo obtener 3, 3, 3, me da como máximo 9, o 2, 2, 2, me da como máximo 6, o como mínimo 6, perdón, y las combinaciones 6, 7, 8 y 9, cada una de esas me va a arrojar una posible línea. Bien, ese es uno de los temas. También tenemos el método de las varillas, que tradicionalmente se utilizaban varillas de milenrama. Ustedes pueden utilizar varillas que tengan disponibles a mano. Se utilizan 50 varillas y se dice que es un método que te lleva a conectarte un poco más profundamente con el I Ching también, en cuanto a que lleva un proceso de elaboración más desarrollado, y por lo tanto el tiempo que me va a tomar obtener un hexagrama hace que esté como en un estado, digamos, de mayor atención. No es algo que se obtiene así en unos pocos minutos, sino que tengo que dedicarle realmente un tiempo, y el acto de hacer repetitivamente, digamos, la separación de las varillas, que es lo que vamos a mostrar ahora, por lo menos para cómo obtener una línea, es lo que va a hacer que entre como en ese estado de conexión con el I Ching. Hablando un poco de esto también, bueno, dijimos que se recomendaba en la antigüedad, bueno, tener esta orientación de mirar uno hacia el norte, y el I Ching sería como representando a los maestros hacia el sur, que es la posición de privilegio. Si no, el sur puede ser la puerta de entrada de la habitación y uno en el centro, como referencia, si no tengo una habitación que tenga esa distribución. Si quiero añadir más correspondencias a esta suerte de ritual de adivinación, y recuerden que adivinación no significa, no es algo predictivo, sino es entrar en contacto con lo divino, en ese sentido, con el mundo espiritual, podríamos decirlo, con el conocimiento ancestral transmitido a través del libro de los cambios. Podríamos plantearlo de esa manera. Cada uno desde su sistema de creencias, desde su sesgo interpretativo, va a tener una relación distinta con el I Ching. Entonces hay personas que tienen como por ahí una componente más mística, otras personas por ahí una componente más filosófica. Lo importante es siempre hacer una consulta con respeto y no hacer consultas a la ligera. Entonces es bueno como tener un propósito a la hora de hacer una consulta, y se recomienda que no sea algo, digamos, demasiado seguido, pero yo creo que con el propósito de estudiar, esto es una de las cosas que había planteado también en el encuentro anterior, uno puede consultar con cierta frecuencia como quien va a pedir consejos, sobre todo en situaciones que a veces, digamos, nos, nos consternan, como se dice, nos conmueven, y a lo mejor no sabemos muy bien qué camino, qué decisión tomar. Es como ir a pedirle consejo a alguien o ir a aprender también, ¿por qué no?, con un viejo sabio maestro, que es en este caso el I Ching y lo que representa. Entonces, si lo vamos a hacer como una consulta sin algún motivo en particular que tengamos en mente, podemos establecer como una suerte de diagnóstico general. Hay un sistema de diagnóstico que puede decir, bueno, diagnóstico general, ¿no? Que es esto que les decía, bueno, hago una consulta, lo leo, lo interpreto, lo medito, y quizá no ese día, pero en otro momento, en otro día, puedo hacer un diagnóstico, por ejemplo, en lo profesional, en lo social, en lo afectivo, en lo familiar. Es decir, darle por lo menos un enfoque, un marco de interpretación a la lectura que voy a obtener. Siempre eso está bueno. Si no es una pregunta específica,
que no conviene que sean preguntas muy concretas, más que a veces, esto que les digo, como pedir consejo sobre cuál es la situación en general, puedo darle un marco, algún marco de interpretación. Entonces ahora vamos a hacer una lectura a modo de ejemplo, mostrar un poco cómo es el método de las varillas, cómo es el método de las monedas, y para poder darle un enfoque vamos a decir, bueno, vamos a hacer una lectura para este ciclo de encuentros, ¿no? Entonces vamos a hacer una consulta asociada a este ciclo de encuentros. En primer lugar, vamos a hacer la primera línea utilizando el método de las varillas, así de paso ya les queda aprendido el método, y las siguientes vamos a utilizar las monedas, así vamos un poco más rápido. Bien, entonces tengo 50 varillas, supónganse, de 1000 en rama. Hay una que representa el Taiji, ya vamos a volver sobre la numerología del I Ching y lo que representa, se deja de testigo, se deja aparte. El Taiji es la línea que después se manifiesta como Yin y Yang del Wu Yi, del vacío infinito, viene el Taiji, que es la manifestación, y luego la separación en Yin y Yang. Entonces hacemos la separación también en dos, que son dos grupos, con mis 49 varillas restantes, y las voy a colocar sobre la mesa. Del lado derecho voy a tomar una varilla y la coloco entre el meñique y el anular, y luego las restantes del grupo del lado derecho voy separando en grupos de A4. Voy separando de A4 hasta que me queden 4 o menos. Separando, separando, separando de A4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me queda una varilla. La voy a colocar en este caso entre el anular y el dedo medio. Ahora con el grupo de la izquierda, de los que había separado inicialmente, también voy a separar en grupos de A4 hasta que me queden 4 o menos. Y en este caso me quedan 3. Entonces, en total acá tengo unas 5 varillas que me han quedado y las aparto. Estas 5 varillas las voy a apartar. Tomo todas las que quedaron antes, entonces los grupos de 4 que quedaron los vuelvo a juntar. Los vuelvo a juntar, tengo los que quedaron menos las que aparté, las 5 que aparté, y vuelvo a separar en dos grupos. Entonces repito el mismo procedimiento. Tomo una varilla del grupo de la derecha, la coloco en la mano y empiezo a separar en grupos de A4. Una acción repetitiva. Y me quedan, en este caso, 3. Coloco entre el anular y el dedo medio. Ahora tomo el grupo de la izquierda y voy a separar de A4. Hasta que me queden 4 o menos. En este caso me quedaron 4 varillas. Y tengo un total de 8 en la mano. Estas las voy a apartar. Bien. Y voy a repetir una tercera vez toda la operación con los grupos de 4 que me quedaron. Esta es la última vez que lo voy a repetir. Y acá sí tengo que prestar atención a un detalle. Entonces, las varillas que me quedan, separo en dos grupos. Del grupo de la derecha, coloco en la mano y luego voy a hacer grupos de A4. Y después es importante cuántos grupos de 4 me quedan. Entonces, tengo que tenerlos bien separaditos, los grupos de 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Me quedan 3 en la mano. Grupo de la izquierda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y me quedan 4 en la mano. Bien, estas las aparto. Entonces, en las operaciones que realicé, tenía una que había dejado aparte y 3 veces aparté
lo que se llama el resto en esta separación. Y luego cuento cuántos grupos de 4 me quedan. En este caso me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 4. Bien, ese número 7 es el que voy a anotar. Es el número que corresponde, ya vamos a ver, con una línea entera, yang entera. ¿Está bien? Ahora, si quisiera obtener un hexagrama, esto corresponde a la línea de abajo. Si quisiera obtener un hexagrama, tengo que repetir esta operación 5 veces más. Ahora no lo vamos a hacer así, vamos a hacer solamente el método de las monedas. Esto lo voy a dejar aparte, a las varillas, ya no las vamos a estar usando. Entonces, si quisiera hacer el mismo procedimiento con el método de las monedas, eso era para obtener una sola línea. Tengo mis monedas, las voy a agitar en la mano, las voy a arrojar sobre el paño y voy a contar. En este caso salió 3, 2, 2. También corresponde con un 7. Bien, entonces voy construyendo de abajo hacia arriba. Tengo 7 abajo, 7 la segunda línea. Fíjense que es muchísimo más rápido. Por eso se dice que es para lecturas más rápidas el método. Luego tengo 3, 3 y 2. Corresponde con 8. Voy a tomar una vez más las monedas. 3, 3 y 2. Corresponde con 8. Una vez más. 3, 3 y 2. 8 una vez más. Y la última, 3, 2 y 2 corresponde con 7. Entonces tengo 7, 7, 8, 8, 8, 7. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bien, vamos a compartir ahí una presentación. Ya tenemos las líneas acá. Fíjense si llegan a ver bien la imagen que aparece. Respecto a los métodos de lectura, bueno, estuvimos comparando los dos métodos de lectura, esto ya lo habíamos mencionado, teníamos por un lado las varillas de Millenrama o el método de las monedas, la idea que un lado de la moneda corresponde a yang, que le asignamos el valor 3, un lado de la moneda corresponde al valor yin, que le asignamos el valor 2, y bueno, esto respecto de la orientación en la sala para hacer la lectura, y tenemos la operación con varillas, ¿no? Entonces, repasando, si tenemos 50 varillas, una la dejo aparte, luego separo en dos grupos, voy a trabajar con 49. Del grupo de la derecha coloco una entre la lunar y el meñique y luego voy separando grupos de a 4 hasta que me queden 4 menos. Y del grupo de la izquierda hago lo mismo, separo en grupos de a 4 hasta que me queden 4 menos y aparto esas que obtuve. Y voy a repetir la misma operación una vez más y luego otra vez más y finalmente después de la tercera vez que hago esto voy a contar cuántos grupos de 4 me quedan. La cantidad va a ser 6, 7, 8 o 9 grupos de 4 y cada uno de estos números corresponde con una línea. Entonces el 6 es gran yin, corresponde con una línea yin mutable o yin viejo, se dice también, que cambia. El 7 corresponde con yang menor, o yang joven, corresponde con una línea entera que no cambia. El 8 con yin menor, es una línea yin partida que no cambia. Yin joven y gran yang es yang viejo, una línea entera que cambia. Entonces hay líneas que cambian y líneas que no cambian. En el caso del hexagrama que obtuvimos nosotros, bueno, a través de las monedas, esto es lo que les decía, se puede hacer arrojando las monedas de abajo hacia arriba, repetir 6 veces, otro método más rápido. Y en el caso del hexagrama que obtuvimos nosotros teníamos 7, 7, 8, 8, 8, 7, todas líneas que no cambian. Entonces, vamos con el 7, 7 abajo, 7, 7 teníamos, y otros 7 más arriba, y luego 3 8 en la línea 3, 4 y 5.
Bien, a los fines de la lectura está bueno que haya salido un hexagrama que no tiene líneas mutantes, porque solamente el hexagrama que obtuve, que es, en este caso analizamos, por ejemplo, las 3 líneas de arriba corresponden con el trigrama de montaña, que es Ken. Y las 3 líneas de abajo corresponden al trigrama de lago. Entonces, en la conformación, el símbolo, ya tengo lago arriba, perdón, lago abajo, montaña arriba, o también el trigrama superior, las 3 líneas de arriba corresponden a lo externo, puede ser montaña en lo externo, en lo interno el lago dentro de la montaña, o la montaña arriba del lago, se podría interpretar. Bien, ahora no tocaron líneas de cambio, pero si hubieran tocado líneas de cambio, es importante porque la línea de cambio no solamente me da el hexagrama tendencial, que es decir, que se genera un nuevo hexagrama a partir del que estoy obteniendo, sino que también me da una consulta más específica respecto de una etapa, porque cada hexagrama se puede dividir no solo en las 6 líneas, sino como que cada línea es una etapa dentro de la situación que representa. Ahora vamos a buscar, denme un segundo, que busco el I Ching. En este caso, por ejemplo, tomamos nuestro I Ching, tenemos el I Ching de Wilhelm que podemos utilizar, y buscamos al final, suele estar la clave de interpretación con una suerte de tabla de doble entrada para encontrar montaña arriba, Ken, y lago abajo, Tui. Es el hexagrama número 41. Bien, hexagrama número 41. Entonces anotamos el número 41 también en nuestra lectura y luego procedemos a leer. Si tuviéramos alguna línea, además se leen las líneas, el comentario en cada línea. En este caso no hay líneas, entonces solamente vamos a estar leyendo la información del hexagrama. El hexagrama 41 es la disminución o la merma también. Por ejemplo, para entender cómo se genera esta interpretación del símbolo, no voy a leer directamente del texto, sino voy a hacer una interpretación del símbolo, por ejemplo. El trigrama de arriba, que en este caso es la montaña, también se puede representar como una copa invertida. Bien, como una copa invertida. Y el trigrama de abajo como un recipiente que se está llenando, que sería, en este caso, el lago. Entonces, la montaña llenando al lago, sería una interpretación. Por eso es la disminución. En este caso, la montaña disminuye para nutrir al que está abajo, que es el lago. Bien. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver el texto de Wilhelm, dice el hexagrama representa una merma, una disminución del trigrama inferior a favor del trigrama superior, habiéndose trasladado hacia arriba el tercer trazo originalmente fuerte y ocupando su lugar en el trazo del tope originariamente débil. Bueno, acá hay también una relación entre cada trazo fuerte y trazo débil, hace referencia a línea entera y a línea partida, ¿no? Entonces, lo que habla este hexagrama, acá podemos después empezar a interpretar el símbolo, digamos, salgamos un poco del texto y de la traducción y pensemos en el símbolo, que esto también es algo que quería introducirles hoy, en cómo nos transmite una imagen y un movimiento el hecho de que tengamos la relación entre la montaña y el lago y cómo se nutren mutuamente, cómo uno disminuye, por eso es la disminución o la merma para nutrir al otro. Y en cada una de las etapas de las líneas que se puede interpretar del hexagrama podemos llegar a leer distintas situaciones que hacen referencia a esta disminución. Se dice la disminución de lo de arriba en favor de lo de abajo también es una suerte de ideal, por ejemplo, si lo aplicamos en el plano humano, en el gobierno, que es como está, por ejemplo, la ley o esta idea del derrame, ¿no? Que cuando hay un excedente en lo superior, esto tiene que llegar abajo en los distintos estratos sociales también, por ejemplo, o sea, sería como otra interpretación que se le puede llegar a dar. No sé si hasta acá tienen alguna consulta o comentario sobre el método de obtención del hexagrama. Dijimos, se construyen de abajo hacia arriba y luego se interpreta trigrama inferior con trigrama superior. ¿Bien? Yo tengo una pregunta.
Sí, Con el método de las varillas, se sí, dejaban, por ejemplo, las que estaban en los dedos sí. y las que quedaron últimas de 4. Y ahí se cuentan cuántas de 4 hay. Claro, vos tenés las 50 varillas, una la dejás aparte, te quedan 49, separás en dos grupos. Del grupo de la derecha colocas una entre el meñique y el anular y del grupo, y después las que te quedan de ese grupo de la derecha haces grupos de 4. Vas separando hasta que te queden 4 o menos. ¿Está bien? Entonces Sí, te yo pueden decía quedar, en la última parte. después de repetir 3 veces, Sí. bueno, después de repetir 3 veces vas a ver apartado la primera vez un número de varillas, la segunda vez un número de varillas, la tercera vez un número de varillas y em, te va a quedar una cierta cantidad de múltiplos de 4 al final, que esas van a ser 6, 7, 8 o 9. O sea, me van a quedar en la mano 24, 28, 32 o 36 varillas al final. Contando cuántos grupos de 4 hay, es el número que obtengo y ese número se corresponde con, si es un 6, es una línea yin que cambia, si es un 7 una línea entera, si es un 8 es una línea yin que no cambia, y si es un 9 una línea yang que cambia. ¿Está bien? Esa es la idea. Siempre tengo que obtener algún número que sea Sí. 6, 7, 8 o 9. Entonces, obtengo las líneas y luego analizo el trigrama que me queda. Puedo ir a la tabla que me dice, bueno, superior tanto, montaña, en este caso el que obtuvimos, inferior lago, y ahí analizo a qué diagrama corresponde y puedo ir a la interpretación del texto, por ejemplo, o puedo meditar solamente sobre el símbolo, puedo decir, o sobre el significado. Recuerden, el texto en sí va a tener un nombre, ya el nombre ya me dice la disminución. Bueno, ¿qué significa para mí la disminución? Que ¿no? Eso puede tener un significado importante para cada uno en un momento. ¿Qué significa, por ejemplo, o sea, cuáles son los aspectos positivos, podríamos pensar, de la disminución, cuáles son los aspectos negativos, cómo se ve la disminución siempre que algo en un lugar se resta, en otro lugar se suma, ¿no? Hacia algún lado va esa energía. Y así podemos analizar sobre el símbolo, después tenemos la imagen, el juicio, la interpretación y las líneas, son todos más elementos que podemos ir interpretando de cada hexagrama que obtenemos. ¿Está bien? Esa sería la consigna de cómo obtenerlo. Después viene el momento de la interpretación. Y para esto, para la interpretación, lo que quería proponerles hoy es que empecemos a familiarizarnos con los trigramas. Entonces les voy a compartir una leve presentación también. O antes de compartir la presentación, en realidad, eso después se los voy a mandar como material, pero empecemos a familiarizarnos con esta idea de los trigramas fundamentales y cómo tienen una simbología implícita propia cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la montaña y el lago, que son los dos que obtuvimos. La montaña es el símbolo de lo quieto, ¿no? Del máximo detenimiento. La montaña es como una referencia fija de lo que no se mueve, y el lago hacía referencia también en la antigüedad a los campos de cultivo de arroz, o sea, el agua en sí es lo que me permitía el desarrollo de la vida, entonces tiene que ver con lo alegre, también lo sereno. El lago hace referencia a la energía de la tranquilidad, lo sereno, lo alegre también, y la montaña a el permanecer quieto, cómo estas dos energías se relacionan entre sí también. En la naturaleza, la relación entre la montaña y el lago, en lo humano también podemos pensar en estar quieto externamente y alegre internamente. Puede hacer una referencia también a un estado del ser, ¿no? En donde a lo mejor sin un movimiento externo evidente yo puedo cultivar una alegría o una serenidad interior. También puedo llevar esa interpretación al plano humano, al plano de lo personal, también, ¿no? Entonces, son, y como la disminución, por ejemplo, haciendo una interpretación como disminuyendo, esto de menos no siempre es algo negativo, ¿no? O más no es mejor. En momentos de exceso, a veces la disminución es el menos es más, como se dice,
me puede llevar a un estado de quietud y paz y serenidad interior. Es como una interpretación que podemos hacer, cada uno también puede hacer su propia interpretación y su propio desarrollo a partir de el símbolo de la montaña, el símbolo del lago. Bien, entonces, más allá que podemos ir a los textos y ver cuál es la interpretación y el comentario, y el contexto histórico en el que eso se desarrolló, tenemos también la interpretación que podemos hacer nosotros desde nuestra propia relación con el símbolo. Es importante no perderlo, no depender exclusivamente del texto para poder relacionarse con el símbolo. Si bien el texto es muy bueno poder ver el carácter y el significado en los ideogramas, cómo construían significado a través de símbolos. Recuerden que la escritura antes era muy acotada, entonces tenían que poder sintetizar un montón de significados en muy poco espacio, por eso el idioma chino también se desarrolló al principio como ideogramas o pictogramas, es decir, imágenes que llevaban significado y después evolucionó también al día de hoy a algo más complejo. Originalmente eran eso, era transmitir a través de la imagen una idea. Y eso también está en algunos textos de I Ching, aparece el símbolo también. De los símbolos que vale la pena estudiar primero para relacionarse con el I Ching como un conjunto, conviene relacionarse primero con los 8 símbolos primarios. Recuerden, teníamos cielo-tierra, agua y fuego, lago y montaña, y trueno y viento. Bien. Cada uno de estos se representa a través de un trigrama, y cuando se duplica un trigrama se dice que es un hexagrama de los primarios. Entonces voy a tener un hexagrama que es cielo arriba, cielo abajo, o tierra arriba, tierra abajo, lo mismo, agua, o sea, se repite el trigrama, agua arriba, agua abajo, etc. Bien, estudiar esos hexagramas primero me va a dar una idea, me va a ayudar a familiarizarme con la simbología del I Ching. Y en particular, les recomiendo que comiencen, eso va a estar para los que están ahí entre los aportantes, o lo pueden tomar de cualquier texto del I Ching, sino el texto del hexagrama número 1, que es el cielo. Si pensamos en el símbolo del cielo, nosotros, si no solamente el cielo hace referencia en términos, por ejemplo, de distintas tradiciones religiosas, bueno, el cielo tiene toda una simbología, que significa ir al cielo, por ejemplo. Pero el cielo también hace referencia a todos los fenómenos celestes, hace referencia al clima, Tianqi, por ejemplo, en chino hace referencia al clima, a los cuerpos celestes, a la astrología, todas las influencias que vienen de arriba, sobre las cuales uno no tiene una injerencia directa, pero sí me están influenciando, y podríamos pensar en el cielo como el cosmos también, como los fenómenos celestes a nivel macro, también, que después van a verse reflejados a nivel micro en lo humano. Se dice que el hombre es un microcosmos de ese macrocosmos. Entonces, el cielo es el hexagrama número 1, Qian, que se puede interpretar como lo creativo, en la traducción de Wilhelm, lo creativo como el principio creativo, como esta idea a veces que tenemos en las religiones occidentales de un Dios creador, por ejemplo, o el fenómeno de la creación en sí, si lo vemos como desde el punto de vista más de la manifestación, bueno, la creación del cosmos, lo creativo o lo iniciador, lo que inicia, lo que comienza. El comienzo también, por eso es el hexagrama número 1. Lo creativo, el comienzo está en el origen. Y tiene esta característica que son 6 líneas yang, o sea, son 2 trigramas compuestos cada uno de 3 líneas yang, que la línea yang tiene esta naturaleza creativa, impulsa, inicia, da vida, ¿no? Ese es el símbolo primario de el cielo, o lo creativo, o lo que inicia. Conviene detenerse a estudiar ese hexagrama como recomendación para empezar a familiarizarse con el I Ching, y obviamente el hexagrama complementario, que va a ser lo receptivo, la tierra, que es de naturaleza yin. En polaridad tenemos yin y yang, tenemos cielo y tierra, tenemos creativo y tenemos receptivo, tenemos iniciar yang y tenemos responder yin. Como estas dos energías se van complementando mutuamente para luego dar lugar a todas las demás cosas, ¿no? ¿Recuerdan? Del Tai Chi viene las dos energías, yin y yang, de las dos energías todas las manifestaciones y las combinaciones posibles.
Eso es súper importante que empecemos a familiarizarnos con eso y posteriormente también prosigamos con la lectura de, como clave de lectura, les estoy dando, de los otros hexagramas primarios que van a ser, por ejemplo, agua y fuego, ¿no? Y los que les dije, montaña, lago, viento y trueno. Cada uno de estos tiene un atributo que se aplica en lo macro y en lo micro. Por ejemplo, el fuego es lo adherido. Necesita estar adherido a algo. El fuego también representa la luz, la claridad, la iluminación, ¿no? En momentos de oscuridad el fuego es lo que nos ilumina. También en la oscuridad puede ser un estado emocional, interno. El agua representa el peligro. ¿Por qué? Porque se dice que en la cultura china antigua no navegaban el océano en gran medida, era más bien una cultura continental, ¿no? Entonces el agua, siempre cruzar la gran agua, por ejemplo, que es un símbolo que aparece muchas veces en el I Ching, hace referencia a emprender tareas que llevan muchos riesgos. Por ejemplo, cruzar un río importante, estamos hablando, era una tarea arriesgada que había que realizarla con mucha precaución. El agua representa siempre el peligro también, o lo abismal, como lo traduce Wilhelm. El agua también es eso. Puede ser la oscuridad también. El agua es lo que no puedo ver abajo del agua, en un lago, por ejemplo. No puedo ver, entonces representa la oscuridad, el peligro. Tiene toda esa simbología. Así como el fuego es la luz, el agua es la oscuridad. Kan y Li. Li es fuego, Kan es agua. Luego tenemos, por ejemplo, la montaña y el lago, ya hablamos de ellos. La montaña es la quietud, máxima quietud, lo inmóvil, el permanecer quieto, y sobre ese permanecer quieto igual se desarrollan un montón de fenómenos en una montaña, bien, o sea, no es un estado de quietud, sobre todo un estado de quietud interna, a partir del cual pueden manifestarse un montón de situaciones más, y el lago representa lo alegre y lo sereno, que ya hablamos. El trueno en particular representa lo que agita, lo suscitativo, el comienzo. Se dice, por ejemplo, en esta idea de el origen de la vida, en este caos primordial, en el caldo primordial en el que estaban los elementos químicos necesarios para la aparición de la vida, hay una teoría que dice, por ejemplo, que bueno, puede haber sido una tormenta eléctrica que de ese input, esa entrada de energía que da comienzo a toda una serie de manifestaciones y reacciones que comienza con la vida, por ejemplo, o el trueno también representa el inicio en la tormenta, por ejemplo. Tiene esta connotación de lo que suscita, lo que agita, y también hace referencia al inicio, al momento inicial, como por ejemplo poner en marcha algo, es ese momento inicial. En el ciclo de las estaciones corresponde con la primavera, el inicio de la nueva vida, así como el agua corresponde con el invierno, el fuego con el verano, el trueno corresponde con el inicio de la primavera, ¿no? Saliendo de la quietud de la montaña, esto estamos haciendo el ciclo del hexagrama según, de los trigramas según el arreglo que se dice postnatal o del Rei Wen, y inicia en el trueno, que también se corresponde con el elemento madera y la dirección del este, inicia en el trueno, luego el viento también, es otra manifestación. En la primavera hay una relación entre el I Ching y la teoría de los 5 elementos, se empieza a ver, están asociados con los elementos, por ejemplo, trueno y viento se corresponden a la madera, el fuego obviamente se corresponde con el elemento fuego, la tierra con el elemento tierra, la montaña también se corresponde con el elemento tierra, el fuego entonces representaría el verano y el agua el invierno, el trueno dijimos la primavera y el lago el otoño. ¿Ven? Como distintas etapas en las estaciones, y las estaciones intermedias también van a estar las transiciones. Y aparece esta relación de los 5 elementos, por ejemplo, en los 8 trigramas. Bien. Esto es importante porque si lo llevamos al plano de la interpretación en la medicina china, por ejemplo, esto es algo de lo que les quería comentar hoy, se dice que, por ejemplo, el canon del emperador amarillo, el Huang Di Neijing, que es uno de los primeros textos como compilación de saberes medicinales antiguos que se realizó y fue o es todavía hoy en día el texto antiguo más estudiado en lo que respecta al conocimiento de la medicina china. Se dice que es como una de las grandes fuentes de conocimiento de la medicina china, que es una compilación de sabiduría de médicos antiguos. Se fue desarrollando
cronológicamente en el mismo periodo en el cual se fueron desarrollando los comentarios y se fue componiendo el cuerpo del I Ching. Si bien los trigramas son más antiguos, corresponden a Fuxi, cronológicamente en la dinastía Zhou, habíamos hablado, fue cuando se estuvo desarrollando también los comentarios y posteriormente en las distintas escuelas confucianas que fueron desarrollando también el texto del I Ching, se correspondían también con la historia de la creación del texto del emperador amarillo. Entonces, hay una relación entre el I Ching y cómo nutre con su cosmovisión, ya partiendo de Yin y Yang, ya tenemos ahí una componente importante en la medicina china, es la teoría básica, y la otra teoría también, la de los 5 elementos, o la teoría de las mutaciones. Si hablamos de mutaciones en general, bueno, la medicina china es una medicina de la transmutación o la mutación de las energías, la energía yin que cambia yang, la energía en los 5 elementos y los ciclos que va siguiendo, y cómo hay leyes internas que rigen, por lo tanto, esa manifestación. La teoría de la manifestación externa de los órganos internos, ¿no? Como esta idea de que un órgano interno, por ejemplo, puede tener una manifestación externa, como por ejemplo el hígado se manifiesta en los ojos. Bueno, esa teoría de la correspondencia entre lo interno y lo externo también se le atribuye al I Ching, y por lo tanto se dice que el texto del I Ching añadió o promovió mucho al desarrollo de los clásicos de la medicina china, y por eso hay muchos maestros antiguos de medicina china que decían que uno no puede realmente entender la medicina china sin conocer la filosofía del libro de los cambios. Es decir, el libro de los cambios tuvo influencia no solamente en medicina china, sino también en poesía, en estrategia militar, en medicina y en distintas, digamos, manifestaciones de la cultura china, pero en particular la medicina china le debe mucho de su origen y sus teorías fundamentales a las teorías que ya se empiezan a desarrollar en el libro de los cambios. Entonces hay una relación muy importante a estudiar aquí, y vamos a ir viendo posteriormente distintos desarrollos que se pueden pensar como aplicaciones de la teoría del libro de los cambios a la medicina china. Por ahora vamos a mencionar solamente que hay una influencia muy grande respecto del origen de la medicina china en estos textos antiguos, por ejemplo el canon del emperador amarillo, y en el texto del I Ching. Bien, después les voy a estar pasando material para que lean. Estamos trabajando con el libro se llama El libro de los cambios de la medicina china, escrito por Yang Li, que es muy completo. Vamos a ir trabajando con ese texto como uno de los textos de estudio también. Bien, bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o comentario. Yo pensaba como del hexagrama que la montaña disminuye, pero me imaginaba como la época del deshielo, viste que por ejemplo está la montaña toda nevada y como en su quietud igual como que va llenando el lago, el deshielo, entonces Sí, como que lo nutre. En cierto punto, la quietud tampoco es hacer nada, es como hacer en la quietud. es sostener también. Claro, Sí, para hay que que se... estar, sí. Justo salió en lo de los encuentros, ¿cómo lo relacionarías? Bueno, esto es un hexagrama. Esto les va a pasar, si ustedes consultan al I Ching con frecuencia, digamos, les va a pasar que hay hexagramas que empiezan a aparecer como con más repetición y que les van a traer siempre el mismo significado. En una lectura hace poco, digamos, me volvió a aparecer el mismo hexagrama también. Entonces, hay mensajes, cuando uno va a relacionarse con el I Ching, hay mensajes que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y es bueno profundizar ahí, profundizar ahí, profundizar ahí. Entonces para mí va a tener un significado eh, específico. Para ustedes quizás si lo interpretan, lo van a interpretar desde su propia experiencia, pero la idea es esto, la disminución de uno para poder dar a otro, también puede hacer referencia, por ejemplo, a la transmisión del conocimiento, como uno puede, digamos, aumentar a otro al disminuir uno también. Es un nutrir, uno da y el otro recibe
también. Y esto lo podemos ir construyendo también en conjunto, colectivo, en este marco de estudio del I Ching. También es interpretación. Obviamente, las interpretaciones pueden ser muy originales, es la que cada uno puede realizar en ese momento, en general es la correcta. Si lo tomamos como método proyectivo, es bueno, estoy utilizando esta herramienta para proyectar contenidos de mi propia conciencia sobre, no manifiesta, en un plano manifiesto a través de esta herramienta. Pero para mí tiene que ver eso, la disminución a veces es eso, es poder dar de uno, ¿no? de lo que se acumula, en poder empezar a dar, poner en movimiento. Y también, si lo pensamos en esto de como si lo interpretamos en un plano emocional, bueno, cómo lograr estar externamente quieto, como por ejemplo en una meditación, pero al mismo tiempo internamente cultivar una serenidad interior, una alegría interior también. Podemos llevar el plano de esa interpretación. Después, en cada hexagrama, además, se puede investigar, por ejemplo, cuáles son los nucleares. Es decir, si yo tomo, en vez de las líneas 1, 2 y 3, que sería el hexagrama inferior, tomo la 2, 3 y 4, tengo un hexagrama nuclear y me va a dar otra información. Y si tomo, en vez de la 4, 5 y 6, que es el hexagrama superior, tomo la 3, 4 y 5, tengo otro hexagrama nuclear. Tengo dos hexagramas nucleares que me dan más información para profundizar sobre un mismo hexagrama. Si yo tuviera, en este caso, si es la montaña arriba y el lago abajo, creo que el nuclear de uno es la Tierra. A ver, déjenme que lo chequee. El nuclear, sí, un nuclear es la Tierra, el superior, y el inferior es el trueno. Esto como me da más información de, bueno, ¿qué más hay adentro de este examen? Puedo ir profundizando cada vez más. Eso también es otra clave de lectura. Eso sobre todo lo hacemos a veces cuando no hay una línea de cambio fija, podemos tener como esa clave de lectura de seguir profundizando. Pero bueno, lo importante es que ustedes comiencen a jugar con estos símbolos, a jugar en el sentido de animarse, a relacionarse con estos símbolos y empezar a tratar de extraer significado de ellos. Bien. Bueno, otra cosa que quería mostrarles, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por ahí. Si no, seguimos. Yo Bien. tenía una pregunta Sí. respecto cuando te toca 6 o 9, que son las líneas de cambio, el hexagrama es cambiar la 6 por un 9 y la 9 por un 6. No, Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, ahora les muestro cómo es el tema de las líneas mutantes. Entonces, volvemos ahí a la imagen, ¿no? Supónganse que este es el hexagrama que yo obtuve, el hexagrama 41. Bien, vamos a mover esto un poco, así podemos acomodarlo. Y supónganse que en vez de un 2, en el segundo lugar, tuviera un 9 en el segundo lugar. Bien, ¿qué voy a hacer en este caso? En este caso, este hexagrama se va a transformar en otro hexagrama. Voy a tener un tendencial, lo que se dice, o hacia dónde se dirigiría la energía, cuál es la dirección de cambio de la energía. Entonces, la línea 9, el 9 es una línea yang que va a cambiar a una línea yin, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a poner una flechita. En este caso, el hexagrama 41 se va a transformar en otro hexagrama que va a ser montaña arriba, el de arriba no cambiaría en este ejemplo que les estoy dando, y el trueno abajo, que si lo ven, tiene la forma como de una boca, ¿no? Fíjense, es el hexagrama número 27. Entonces, este se transforma en el 27. ¿Por qué es una boca? Porque hay una línea entera arriba, una línea entera abajo y en el medio está todo partido, está vacío, se dice. Entonces como si fuera una apertura. Bien, se interpreta como el símbolo que se forma por las líneas solamente. Esa es una primera clave de interpretación, interpretar la imagen que transmiten esas líneas.
Entonces, si vamos al hexagrama 27, Wilhelm lo traduce como las comisuras de la boca, que tiene que ver con la nutrición, por ejemplo, o la alimentación, que es lo que me nutre. Nutre a nivel físico, me puede nutrir a nivel energético, me puede nutrir a nivel espiritual, a nivel intelectual, etc. Entonces, esa es una clave de interpretación. Digamos, esto tiene una forma de boca, así como el anterior tenía la forma de una copa que se vierte sobre otra, ¿no? Eso lo vamos a ver en el texto que les voy a pasar sobre la numerología. Se habla de la forma de los trigramas. Entonces la montaña es una copa invertida, el trueno es al revés, es una copa erguida o como un recipiente también. Esto lo podríamos interpretar así. Entonces el 41, la disminución, va hacia la nutrición, cómo uno puede disminuir para también nutrir a otros, ¿no? Como hace la madre que alimenta a un niño, por ejemplo. Entonces estoy haciendo una interpretación en este momento. Pero por ejemplo, en este caso, si me hubiera tocado este hexagrama, donde una línea yang se transforma en yin, voy a leer en el texto lo que dice 9 en el segundo lugar. Por ejemplo, en el caso del texto de Wilhelm dice, bueno, 9 en el segundo puesto significa es propicia la perseverancia, emprender algo trae desventura, sin mermarse a sí mismo puede uno acrecentar a los demás. Bueno, en esta traducción de Wilhelm habla de cómo uno puede aumentar a otros, uno puede dar a otros sin necesidad de disminuir de su propia esencia. ¿Está bien? Entonces, en el texto, por ejemplo, dice, una noble conciencia de sí mismo y una consecuente e intransigente seriedad para consigo mismo es la actitud interior necesaria cuando se quiere servir a los demás. El que se rebaja con el fin de conformarse a la voluntad de un superior disminuye, por cierto, su propia posición, mas sin ser útil a otro en forma duradera. Esto acarrea el mal. Servir a otro sin renegar de sí mismo, he ahí únicamente el verdadero servicio de valor duradero. O sea, es decir, habla de el servir, en el caso de la disminución es el dar a otro, pero al mismo tiempo manteniendo uno la propia integridad. Sería como una suerte de modelo de conducta. Recuerden que el I Ching tiene como esta suerte de consejos que se aplican tanto en el plano humano como a nivel de las relaciones como en lo personal, ¿no? Entonces habla de esto, de poder dar a otros sin perderse uno mismo, ¿no? Bueno, claves de interpretación que podríamos tener múltiples sobre cada hexagrama y cada línea que aparece, por ejemplo. Entonces sería entonces el hexagrama de la lectura y después el tendencial, como si fuera una nueva situación que se está generando, podría ir a leer también el texto del hexagrama 27 o podría quedarme solamente con la línea de cambio, que sería como una lectura más directa. Si me aparece una línea de cambio, leo esa. Ahora, esto es importante. Cuando aparecen más de una línea de cambio, esto no lo van a ver en otros lugares, así que presten atención. Se dice que si aparecen dos líneas de cambio, una yin y otra yang, tengo que consultar solo la línea yin. Si tengo dos líneas yin o dos líneas yang, consulto solo la inferior, o sea, la que primero apareció. Si tengo tres líneas de cambio, voy a consultar solamente la del medio. Si tengo cuatro líneas de cambio, tengo que consultar solo la que está más arriba de las dos que no cambian. Si tengo cinco líneas de cambio, tengo que consultar solo la que no cambia. Y si tengo 6 líneas de cambio, tengo que consultar directamente el hexagrama nuevo. Bien. Bueno, esto es un dato interesante porque esto no aparece en los textos de I Ching a veces qué hacer o cómo resuelvo si tengo más de una línea de cambio. Esto yo lo tomo del texto de Alfred Huang, que a él se lo había enseñado su maestro, que lo menciona como maestro Yin, de qué hacer en el caso de que aparezcan más de una línea de cambio. O sea, lo que tenemos que quedarnos es con una sola, porque si no, digamos, pensemos que los tendenciales podrían llegar a ser varios, y hay otra línea de pensamiento que dice, bueno, que son distintas posibilidades, y si se dan todas, o sea, es como que se abre un abanico de posibilidades, se complejiza demasiado. Entonces, la recomendación es tratar de reducirlo a una sola línea de cambio. Bien, espero que quede claro, no sé si responde la pregunta. Bien. Bueno, esto era lo que tenía para mostrarles hoy. Acá les voy a mostrar algo más, así como curiosidad. Tenemos
un texto también con el que estoy trabajando, que es el I Ching ilustrado, como se diría, el I Ching for Dummies, I Ching para principiantes, en donde se exponen algunos conceptos muy interesantes de I Ching y, por ejemplo, algunos conceptos como qué significaba I en I Ching. El carácter de I originalmente, dice, estaba compuesto por el Sol y la Luna, ¿no? Ya como referencia, Sol y Luna hacen referencia también a estos conceptos abstractos, estas representaciones de las mutuaciones. Ya el Sol es Yang, la Luna es Yin, empezó a tener en la palabra I un montón de significados implícitos, y al mismo tiempo eso también podía significar también lo que cambia o lo que no cambia, o los cambios en general también, y también el significado era lo simple y fácil, como distintos significados del carácter I. Bien, entonces ahora ya saben qué significa este carácter en I Ching. Por lo tanto, se hace referencia a la filosofía del I Ching como la filosofía de los cambios. Por eso se llama el libro de los cambios. Bien, de ahí viene el nombre, tanto de lo que cambia como de lo que no cambia. Bien. Bueno, esto va a estar disponible ahí también en Facebook, va a estar disponible, y si no, a los que están aportando van a tener la tira completa de este capítulo de introducción que hace referencia al I Ching. Es muy interesante, esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero cómo a través de la observación, por ejemplo, de la sombra que arrojaba un elemento vertical, que después vamos a ver que tiene un nombre especial, se podía establecer, por ejemplo, los solsticios de verano, solsticio de invierno, es decir, cuando la sombra era más corta, que se corresponde con el mediodía, pero también en el verano es más corta aún, tenía, por ejemplo, el momento más caliente del año, y cuando la sombra era más larga, el momento más frío del año, el solsticio de invierno. Entonces, a partir de la observación de la naturaleza, se deduce, se extrapola que existen fenómenos, existen tanto fenómenos que cambian, pero al mismo tiempo esos fenómenos cambian dentro de reglas fijas que se repiten, y eso permite un ordenamiento. Por lo tanto, el ordenamiento del yin y yang, comprender el cambio de yin y yang, es comprender el principio de la naturaleza, comprender el Tao de la naturaleza. Entonces hay leyes fijas, y sobre esas leyes fijas es sobre la cual se desarrollan los cambios. Y esto, por ejemplo, llevado al plano de la medicina china, sabemos que un desequilibrio entre el yin y yang va a llevar a la enfermedad, por ejemplo. Entonces es importante en esta influencia que ha tenido en la filosofía de los cambios sobre las distintas manifestaciones de la cultura china. Bien, esto después se los voy a dejar ahí a los que lo quieran leer, va a estar en el material de los que estén aportando, ahí quiero ver si les puedo mostrar algo más. Y respecto a esto de la palabra Ching, ya que hablamos del I Ching, Ching hace referencia a un texto canónico, se dice, un texto de autoridad o un texto sagrado, son textos que se transmiten en el tiempo y que tienen una cierta reverencia, o hay una cierta veneración por estos textos. Por eso es súper importante cuando se habla de Qing, se habla de algo que es muy importante, que tiene verdades, se podría decir, bueno, absolutas también, ¿no? En este sentido. Estudiando el I Ching vamos a poder encontrar estas leyes de los cambios en todas partes y aplicarlas a distintos aspectos de nuestra vida también. Y esto va a tener influencias también a nivel, digamos, lo puede llevar al plano de las relaciones, al plano laboral, al plano político, al plano familiar, al plano humano, etcétera. Hay distintas cuestiones que pueden llegar a aparecer. Este concepto a mí me gusta mucho. Dice, un gran maestro del yi, o sea, de los cambios, nunca habla de adivinación, en el sentido de predecir el futuro. Acá en la imagen se muestran, bueno, las varillas y un oráculo en un caparazón de tortuga, ¿no? Podemos pensar en adivinación como relación con lo divino, pero también es esta comunicación con lo que está más allá de lo manifestado. En este caso podríamos hablar de la ley general del universo, ¿no? Estas leyes que se manifiestan a través de los fenómenos, pero que están más allá de los fenómenos. Bien, esta es nuestra relación con lo divino, podríamos encuadrar ahí lo que es la adivinación si hacemos una interpretación de esa palabra. Bien, bueno, esto lo van a tener ahí disponible también. Así que hasta acá con la presentación de hoy.
Ya saben, si quieren participar de este grupo de estudio y tener acceso al material, se comunican conmigo y les explico cómo hacerlo y les voy a ir mandando ahí texto para que el que quiera vaya profundizando y ya para el próximo encuentro vamos a estar analizando otros elementos. Recomendado, leer el hexagrama número 1, Qian, lo creativo, el cielo, y yo les voy a pasar un texto donde se habla de la interpretación también histórica de cada una de las líneas de cambio, hacía referencia a la época en la que el rey Wen tenía que iniciar una revolución para derrocar al tirano de Yang, y cada una de las etapas que llevó, digamos, a concretar o materializar esa relación. Entonces van a ver que hay líneas, en las líneas de cambio del hexagrama 1 habla de dragones, dice dragón volando bajo, dragón saltando el abismo, dragón en el cielo, cada una de esas representa un símbolo que tiene distintos significados o claves de interpretación. El dragón bajo es, bueno, no actuar, no es momento. El dragón saltando del abismo es, bueno, ya tomando una iniciativa. El dragón volando en el cielo hace referencia a, bueno, es el momento propicio para actuar. Y así cada una de esas líneas tiene una clave de interpretación que específicamente en los hexagramas 1 y 2 es donde Confucio añadió más comentarios y más interpretación a las líneas de cambio. Bien. Bueno, entonces hasta acá con el encuentro de hoy. Después les voy a estar pasando ese material a los aportantes y nos veremos en la próxima, probablemente en un par de semanas. Gracias, Pablo, muy bueno.